Aparecen nuevas e importantes noticias sobre la salud de Kate Middleton y también de Carlos III de Inglaterra. Como todos sabemos, impera el misterio con respecto a la mujer del príncipe Guillermo, una Kate Middleton sobre la que no sabemos absolutamente nada y sobre la que por supuesto no tenemos ni una sola instantánea. Tanto es así que cada vez más voces se revelan ante la manera o la postura que está teniendo la Casa Real Británica e insinúan que lo que están haciendo no es más que dar pábulo a toda clase de rumores y a toda clase de comentarios. Tanto es así que en las últimas horas, con respecto a la hija de Carol y Michael Middleton, se está hablando de un asunto verdaderamente serio. No solamente se ha comentado que la madre de Kate Middleton sigue muy preocupada por su recuperación, sino que además durante este fin de semana una periodista que todos creo que conocemos ya por las distintas informaciones que ha dado sobre la familia real, como es el caso de Concha Calleja, asegura que la recuperación de Kate Middleton está siendo menos positiva y menos esperanzadora de lo que se había fijado en un principio, y eso que yo lo comento siempre, se habían dado unos plazos verdaderamente poco optimistas hasta el mes de abril. Pues bien, no sería descartable ni mucho menos que si nos dejamos llevar por esas informaciones, Kate Middleton esté bastante tiempo más, o al menos hasta mayo o junio, sin volver a sus tareas y a sus funciones, una cosa que según comentan en Inglaterra tendría bastante apenada y bastante entristecida a la propia princesa, aunque eso sí, la última información que nos dan tampoco es muy esperanzadora, porque un medio de comunicación, como es el caso del noticiero GB News, ha hablado en exclusiva con una voz muy autorizada a nivel de salud, a nivel de cómo funcionan las mentes de los pacientes en estas largas recuperaciones y convalecencias postoperatorias, y precisamente en este sentido, según ha hablado Mike Lowe, lo cierto es que Kate Middleton se está encontrando, dice, por un momento verdaderamente difícil por un motivo de peso, y es que dicen que el aislamiento y la recuperación podría pesar muchísimo a la princesa de Gales, y es que aunque han reportado que tanto sus padres, Carol como Michael Middleton, así como sus hermanos Pippa y Jace Middleton, están completamente volcados, e incluso tenemos al príncipe Guillermo alejado de sus tareas y de sus funciones, al menos por el momento, porque en Inglaterra se están hablando de cosas muy serias con respecto a Carlos III de Inglaterra, como que sufriría un cáncer de páncreas, y alguna portada incluso que asegura que al monarca le quedan apenas 6 meses de vida. Pues bien, hablando precisamente de Carlos III de Inglaterra, también tenemos importantes novedades informativas, y es que después de que parezca que Harry ha ofrecido su ayuda en vano, que ha caído en saco roto, porque según revelan Harry ha recibido un no por respuesta, según revelan también dicen que Harry está muy triste por la salud de su padre, también por la falta de comprensión que obtiene por parte de su hermano, nos encontramos con una información bastante llamativa, y es que es cierto que sigue siendo también un misterio qué tipo de tratamiento médico está recibiendo Carlos III de Inglaterra. Algunos profesionales, algunos periodistas se atreven a asegurar que en sus visitas a Londres está recibiendo quimioterapia, pero tampoco hemos tenido una versión oficial sobre la misma o una confirmación a este respecto, y tales son las dudas y las incertidumbres en este sentido que algunos incluso han tachado a Carlos III de Inglaterra de una especie de escéptico que renuncia o reniega de la medicina tradicional o medicina científica, por así decirlo, y que está optando por la homeopatía, algo que según hemos podido comprobar durante las últimas semanas le ha hecho recibir bastante críticas en este sentido. Tanto es así que Carlos III de Inglaterra vuelve a acaparar titulares curiosos, porque más allá de recibir una medicina física que podríamos decir, como es el caso de una supuesta quimioterapia, también está apostando por una medicina espiritual. Por ese motivo quizás precisamente le pudimos ver hace algunas semanas atrás visitando durante el domingo la misa de Sandringham, de la iglesia de Sandringham, acompañado de su esposa Camila y alejado del resto de protagonistas, porque es cierto que en ese momento Kate Middleton supuestamente estaba allí y no acompañó a la misa, aunque eso sí, en las últimas horas, como hemos comentado, Concha Calleja sostiene que la prensa se ha inventado simple y llanamente que Kate Middleton ha viajado a Sandringham, asegurando que su estado de salud sería tan delicado que la princesa de Gales no podría haberlo hecho. Pero más allá de toda esa información, hoy tenemos una noticia que inunda los noticieros británicos, como es el caso de The Sun, aunque también se hacen eco en The Mirror, que es ni más ni menos que una especie de tratamiento medicinal que está recibiendo Carlos III de Inglaterra, completamente alternativa, podríamos decir, o ese es al menos el enfoque que le dan estos tabloides británicos. Es el caso, por ejemplo, del citado The Sun, que habla de que Carlos III de Inglaterra está recurriendo a un gurú espiritual para combatir su delicada enfermedad de cáncer. Concretamente ha acudido a un monje griego que está ayudándole y aconsejándole a nivel espiritual para gestionar o de alguna manera aplacar este cáncer que le tendría verdaderamente agotado. Y es que según han revelado fuentes desde Grecia, lo cierto es que Carlos III de Inglaterra siempre ha recurrido en las buenas y en las malas a este buen amigo que conoce desde hace más de 25 años. Tanto es así que aseguran que fue a raíz de la muerte de Lady Di cuando el monarca precisamente recurre a este señor. Se conoce como el archimadrita Efraín y que es actualmente el abad del santo monasterio de Vatopedi en el monte Athos. Así que como vemos, esta es la rabiosa actualidad informativa. Yo sinceramente no veo nada mal que de cara al cáncer también se recurra al tema espiritual. Creo que además siempre los médicos han dicho que tener la mente positiva, descansada, la relajación es un
un factor fundamental, y en este sentido Carlos de Inglaterra recibe prácticamente risas y humillaciones por esta decisión. Sé que a mucha gente le va a chocar, pero exactamente lo que ha hecho es recurrir, insisto, a este médico, y no es la primera vez que lo hace ni mucho menos. Ha habido largas temporadas en los años 2003 y 2004 lo que incluso ha hecho retiros espirituales prácticamente en secreto. Eso sí, lo más llamativo de toda esta historia es que este monje, Efraín, ha hablado sobre la recuperación de Carlos III de Inglaterra, es decir, que su médico espiritual precisamente ha dado una actualización informativa con respecto a la salud del monarca, y las palabras que ha dicho textualmente son las siguientes. Ha dicho: Carlos tiene una sofisticación espiritual impresionante, tiene una vida espiritual muy amplia, ha estado en contacto conmigo desde que le diagnosticaron el cáncer y sinceramente creo que lo superará. No hay distracciones en su vida, se levanta a las 4 de la mañana para meditar, sigue rituales ancestrales y lo hace, como digo, de manera muy disciplinada, sigue la liturgia que adora absolutamente cada día a las 4 de la mañana. Le ha reconocido una fuente al diario británico The Sun. Tanto es así precisamente que, hablando de un monje griego, en los próximos días, concretamente mañana, la actualidad nos lleva nuevamente hasta Grecia. Es que la reina Camila está desempeñando las tareas y las funciones públicas que hasta hace bien poco desempeñaba su marido. Tanto es así que mañana en el castillo de Windsor se prepara una misa para el difunto rey Constantino de Grecia, en la que estarán los reyes de mi país, de España, y en el que se va a homenajear de alguna manera pues a este fallecido, que por otra parte, para el que no lo sepa, es primo segundo del rey Carlos III de Inglaterra, y además fue uno de los 6 padrinos del príncipe de Gales, del príncipe William. Así que esta es la rabiosa actualidad informativa. Os escucho en los comentarios para que me digáis qué os parece que Carlos III de Inglaterra esté apostando también por una sanación espiritual, que podríamos decir. Como digo, en Inglaterra sorprende muchísimo este gesto, sobre todo porque Carlos III de Inglaterra lógicamente es anglicano y este monje es cristiano ortodoxo, aunque eso sí, también es llamativo este detalle, porque para el que no lo sepa, el padre de Carlos III de Inglaterra, antes de casarse con Isabel II, era precisamente ortodoxo y se tuvo que convertir a la iglesia anglicana, así que por ese sentido no sería extraño que Carlos III de Inglaterra recurra pues a esta religión, por así decirlo, para sanarse o para de alguna manera afrontar estos momentos complicados frente al cáncer. Y es que de hecho Carlos III de Inglaterra ha tenido siempre muy presente a sus padres, tanto es así que estos días que está pasando en Sandringham los está pasando en una pequeña casa en la que, por ejemplo, su madre, Elizabeth II, pasó los peores momentos de su enfermedad. Poco antes de fallecer estuvo precisamente en esa casa de Sandringham, y también algunos familiares suyos, por cierto, todo se ha dicho, han fallecido en esa casa. Así que, como vemos, Carlos III de Inglaterra, al que le dan pues pronósticos verdaderamente delicados, como 6 meses de vida y un cáncer de páncreas que todos sabemos que es terriblemente mortal, tan solo un 5% de los pacientes viven más allá de los 5 años, así que el panorama es verdaderamente desolador. Recurre no solamente a la medicina científica o que conocemos como la medicina occidental, sino que también recurre a la homeopatía, y todo eso lo complementa con buenas dosis de pues un gurú que dicen que es muy amigo suyo y que, como comentamos, es abad, es una voz muy autorizada de la Iglesia cristiana ortodoxa.